¿Qué tal? Me gustaría permanecer anónimo. Soy seguidor desde hace 3 años. Admito que lo que les vengo a contar son historias que me provocan miedo el solo recordarlas. Y es que en este pueblo suceden cosas muy extrañas. No hay persona aquí que no haya tenido contacto con lo paranormal. Todos saben que algo ocurre en cada rincón de este lugar, pero algunas historias jamás ven la luz. Solo se viven y las víctimas optan por callar. Este pueblo es San Andrés Mixquic, conocido internacionalmente por su celebración del 2 de noviembre, el Día de Muertos. Hoy quiero compartirles estas vivencias. 2 son experiencias ajenas a mí, pero una, por desgracia, me tocó vivirla. Espero que al contarlas salga a la luz la verdad sobre esta comunidad. La primera historia le sucedió a mi tío, a quien llamaremos José por respeto. Mi tío es albañil y hace 10 años le tocó trabajar junto al panteón de esta comunidad. Una noche se quedó hasta tarde en su trabajo, alistando las cosas para colocar una losa al día siguiente. Es importante mencionar que desde la casa en construcción tenía una vista directamente hacia el panteón. Movido por la curiosidad, volteó a mirar, notando lo que pensó eran pequeños animalitos brincando entre las tumbas. Dijo que eran demasiados. Preguntándose qué era aquello, conectó un reflector para ver mejor. Fue en ese momento cuando el terror se hizo presente en su máximo esplendor. No eran animalitos, eran seres humanoides de tamaño pequeño. «¡Son duendes!», gritó mi tío, alertando a la casa vecina. Al asomarse, sus habitantes también pudieron ver con detalle a esos seres saltando entre las tumbas. Desesperado, mi tío corrió a su casa sin haber siquiera terminado lo que estaba haciendo. Llegó pálido, con pérdida del habla y en tal estado de miedo que incluso se orinó en el pantalón. No habló, no dijo nada, solo hasta tiempo después, y a unos pocos de la familia nos contó lo sucedido, temiendo que lo tomáramos por loco. La segunda historia le sucedió a mi primo. Como dato extra, en esta localidad, la principal fuente de ingresos es la agricultura, ya que aquí todavía existen las famosísimas chinampas. Una noche, mi primo y 2 amigos fueron a regar los cultivos. Agrego que muchas personas riegan en la madrugada porque es cuando más agua se acumula. Así que, aproximadamente a las 12:30 de la mañana, subieron sus herramientas a la camioneta y se dirigieron hacia el campo, justo en los límites entre Chalco y Mixquic, Ciudad de México. Llegaron, realizaron sus actividades y al terminar, recogieron todo para regresar a casa. Ya eran las 3 de la mañana cuando estaban listos para irse. De repente, en su camino de vuelta, una jauría de perros comenzó a aullar de manera descomunal. Pero no eran aullidos de dolor, sino de miedo, un miedo que hasta ellos pudieron sentir. El conductor de la camioneta, molesto, gritó: «¡Cállense! ¡Cállense, pinches perros!». Y más allá de que hicieran caso, de que hubiera silencio tras sus palabras, en ese momento, otro sonido aterrador se unió. Un lamento desgarrador que superaba en volumen y terror a los aullidos de los perros. «La Llorona», pensaron todos. El conductor, desesperado, pisó el acelerador a fondo, pero la camioneta no parecía ganar velocidad. Fue entonces cuando la vieron. Una figura femenina vestida de blanco, con un velo de novia, estática en la batea de la camioneta. Por más que el motor rugía, el vehículo permanecía inmóvil. Y así fue durante 1 minuto que sintieron como una eternidad, hasta que, de pronto, avanzó de golpe,
como si lo que sea que estuviera deteniéndola la hubiese soltado sin aviso, tan bruscamente que casi se estrellan contra el canal y sufren un accidente. Afortunadamente, el conductor reaccionó a tiempo y lograron salir con vida, cosa que, de igual forma, no disminuyó el tremendo susto que se llevaron. Atónitos, sin creer lo que acababa de pasar, voltearon hacia atrás, percatándose de que la figura ya no estaba. El resto de camino lo hicieron sin decir palabra, pálidos, sin entender qué había sido aquello. Antes de llegar a su destino, tal vez a manera de despedida, escucharon nuevamente aquel maldito lamento. Por suerte fue solo eso. La figura no volvió a aparecer. Desde entonces, ellos dejaron de regar los cultivos de noche, aunque bueno, no todos han hecho lo mismo, pero mi primo ahora evita acercarse a esa chinampa, incluso de día. La tercera y última historia, desgraciadamente, me tocó vivirla a mí. Ocurrió hace 4 años. No soy originario de esta localidad, pero llevo poco más de un lustro viviendo aquí. Me enamoré de su gente, sus tradiciones y del pueblo en sí. Mi madre sí es de este lugar, pero mi padre no. Esa es la razón por la que crecí lejos. Quiero aclarar esto antes de contar mi experiencia. Era sábado por la noche, después de una buena plática con amigos en el barrio de San Agustín, me di cuenta de que se me había hecho tarde. Con el reloj marcando las 2:12 de la mañana, me despedí y emprendí el camino a casa. Para ahorrar tiempo, decidí pasar junto al panteón, por el mismo lado donde mi tío había visto aquellas cosas. Honestamente, en ese momento no me vinieron a la mente sus palabras. Cuidando mis alrededores, al pasar junto al panteón, vi a varias personas brincarse la barda. Eran aproximadamente 5. Esto me causó curiosidad, pues, aunque ya había presenciado cosas extrañas en el pueblo, seguía siendo escéptico. Mi peor error fue esperar un momento para averiguar qué hacían. Tras unos minutos, seguro de que ya no había nadie más, me trepé la barda. Lo que vi me dejó atónito. Justo en el zompantle que está detrás del panteón, estaban aquellas personas vestidas con túnicas, rodeando un círculo de velas. En el centro había un cordero sacrificado. El horror me invadió cuando vi a una de esas personas repartir la sangre del animal en pequeños recipientes y dárselas a beber a los demás. No pude resistir tal aberrante escena. Bajé de la barda como pude y corrí hasta mi casa. Nunca supe más sobre ese evento. Sin embargo, en el pueblo hay rumores de que esto ocurre casi todas las noches, que ya no es novedad. Hace unos 8 meses vi que el zompantle estaba acordonado con una cinta de precaución, mas no sé el motivo. Esto es todo por ahora, amigos. Espero que estas historias salgan a la luz y que la gente de esta comunidad ya no tenga miedo de contar sus experiencias. Hay miles y miles de relatos en este pueblo. Yo aún tengo 3 experiencias más que me han sucedido. Si ustedes me lo permiten, volveré a contarlas. Gracias por escucharme y saludos a esta hermosa comunidad, la de Voces del Abismo y la de San Andrés Mixquic. Buenas noches. Buenas noches, comunidad. Esto es algo que me ocurrió cuando tenía alrededor de 8 años, en la casa donde vivo actualmente. Cabe decir que se encuentra frente al cementerio del pueblo, un lugar tranquilo, pequeño,
de esos en los que casi todos nos conocemos, así como los lugares y actividades que hay para pasar el tiempo. Junto al cementerio hay una casa que en vida le perteneció a una pareja de ancianos. En ese momento ya estaba deshabitada y resultaba extraño que no hubiese nadie para cuidarla, algún familiar o al menos guardia que evitara la entrada de curiosos o personas con malas intenciones. Asimismo, el cementerio tampoco tenía vigilante. Un día estaba con mi familia y unos amigos de mis padres, quienes hablaban sobre cómo en su juventud mi madre los molestaba con historias de terror de aquel cementerio, provocándoles nervios, pues ellos debían pasar por ese lugar para volver a casa. El ambiente era bueno. Pasaron las horas hasta que los invitados decidieron que era hora de retirarse. Cruzaron la puerta tras despedirse y unos segundos después, mi padre recibió un mensaje de ellos preguntándole si habían contratado a un guardia para cuidar el hogar de los ancianos. Adjunto al mensaje había una foto del supuesto guardia, curiosamente de pie, viendo fijamente a la pared. Rápido, mi madre se asomó por la ventana para verificar si de verdad habían contratado a alguien, pues en los años que llevaban viviendo ahí, jamás habían visto algo así. Aunque por más que revisó, no logró ver a nadie. Al mirar nuevamente la imagen para corroborar que el señor estaba ahí, se percataron de que más bien estaba fuera de la casa, de la propiedad. Y si al principio no se habían percatado de ello, fue porque sus piernas no se veían. Al apreciar mejor la imagen, se dieron cuenta de que más bien carecía de ellas, simplemente estaba flotando. También nos dimos cuenta de que su cabeza estaba como difuminada. El tono de piel en sus manos era pálido, casi blanco. Su ropa lucía desgastada, como si hubiera sido atacado con un cuchillo o un objeto similar. Nos quedamos en silencio y tras unos minutos nos fuimos a dormir. Yo simplemente no pude conciliar el sueño. Al día siguiente, por la mañana, preguntaron a un conocido del pueblo si habían contratado un guardia o si alguien se había mudado ahí, mas recibieron una negativa como respuesta. Ese mismo día decidí acompañar a mi abuela a la iglesia, donde nos encontramos con que le estaban haciendo una misa a un hombre que había perdido la vida el día anterior. Vimos su foto cerca del altar y aunque no pudimos apreciar el rostro del sujeto en la foto de la noche anterior, por la ropa supimos que se trataba de quien ahora le estaban rezando. A saber cómo murió aquel pobre hombre. Aunque han pasado años, espero que su alma haya podido encontrar el camino. No sé cómo reaccionaría si lo veo deambulando cerca de mi casa. ¿Qué tal, Carlos? Deseando que te encuentres de la mejor manera posible. Mi nombre es José Alfredo, de la Ciudad de México. La historia que compartiré esta noche con ustedes es una que no me ocurrió a mí, sino a uno de mis tíos. Es una historia que, cabe decir, ha llamado mucho mi atención, pues lo que acontece en la misma no tiene muchas similitudes con alguna otra historia que haya escuchado. Los hechos suscitaron cerca de donde vivo, en una zona cercana a lo que anteriormente era un tiradero. Como han de imaginar, como en muchos lugares así, hace algunas décadas no había tantos hogares ni personas, lo que evidentemente daba un aspecto algo macabro por la falta de alumbrado público. Por eso también era común que las personas decidieran aliviar sus necesidades fisiológicas donde fuera, aprovechando la soledad.
Entonces, en cierta ocasión, mi tío decidió parar su caminata para orinar, cuando en lo alto de una pequeña loma divisó a dos personas, un hombre y una mujer, decía. Intuyó que les había dado por tener un poco de intimidad ahí, por el poco flujo de gente. Con ello en mente, siguió con lo suyo, y estaba a punto de irse cuando vio a ambos caer, rodando estrepitosamente. Mi tío pensó, estos tontos ya se cayeron, mas lo extraño y perturbador en esto fue que, así como cayeron, volvieron a rodar hacia arriba. Ya te imaginarás la expresión que puso mi tío ante tal escena. En la madre, fueron las únicas palabras de mi tío antes de irse del lugar. Evidentemente no se quedaría para ver qué pasaba, solo corrió sin mirar atrás. Sinceramente, no se me ocurre alguna explicación para lo que vio esa noche. Cualquiera podría decir que fue producto del alcohol o algún estupefaciente, pero hasta donde sé, él no se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia así, mucho menos en estado inconveniente. Realmente es una situación muy extraña la que él nos contó. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales para ti y a toda la comunidad. Hola Carlos, soy Emanuel, originario de Venezuela, exactamente de Maracaibo. Quiero dejar en claro que creo en todo lo relacionado con lo paranormal. Sin embargo, y tal vez porque estoy acostumbrado a hablar de ello, no le tengo miedo. Esta historia que comparto por primera vez con ustedes me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Solía ir de vacaciones a casa de mi padrino porque me gustaba que siempre había internet, y para ese entonces no era tan habitual que todas las casas tuvieran dicho servicio. Para que lo puedan imaginar, la casa de la que les hablo era grande, ubicada en la zona norte de Maracaibo, lujosa, con muchas habitaciones y de 2 plantas. A veces resultaba un poco tenebrosa, ya que en varias ocasiones mi padrino y su familia salían dejándome solo, algo que la verdad yo prefería. Tenía mi propio cuarto en esa casa y creo que esa era la mejor parte de esto. Pero un día que estaba de visita, llegó un primo más pequeño que yo para quedarse también a dormir. Tuve que compartir la habitación, así que estuvimos jugando con mi computadora, viendo videos y charlando por un rato. En uno de los videos mencionaban una supuesta lluvia de estrellas que ocurriría entre las 3 y 4 de la mañana. Esto nos pareció emocionante, pues sería la primera vez que veríamos un fenómeno así. Sin perder tiempo, preparamos todo y nos dirigimos al segundo piso, donde había una especie de sala con un balcón, el cual, cabe decir, no podíamos abrir, no hasta que mi padrino y todos estuvieran dormidos. Él solía insistir mucho con mantenernos seguros. Nunca entendí por qué, pues la casa estaba bien protegida, con vallas eléctricas, y no creía que una ventana abierta pudiera suponer un problema. Así llegó la medianoche. En la casa no se escuchaba nada más que el sonido de las teclas de mi computadora. Estaba acostumbrado a desvelarme jugando con mis amigos, por lo que no era problema para mí. Sin embargo, a mi primo sí lo había vencido el sueño. Él estaba durmiendo plácidamente a mi lado, tapado pues teníamos la refrigeración a toda potencia. Esa noche en especial, el frío se sentía un poco más. Se hicieron las 3 de la mañana. Era hora de despertarlo para ver el espectáculo. No obstante, antes de hacerlo, empecé a escuchar un ruido a través de mis audífonos, algo que no podía distinguir bien. No le presté atención y seguí con lo mío.
Sin quitarme los audífonos, quise despertar a mi primito, pero el sonido era cada vez más persistente, más o menos agudo, molesto. Me quité uno de los audífonos mirando hacia el pasillo, uno que daba hacia las escaleras que llevan al primer piso y demás habitaciones de la casa donde dormían mi padrino, tía y primas. El ruido paró por un instante para volver con más fuerza, permitiéndome distinguir qué los provocaba. Eran pasos descalzos, moviéndose a una velocidad inhumana. Me extrañé aún más al notar que éstas provenían de las escaleras. Ni siquiera yo, siendo joven y ágil, podía subir y bajarlas con tal rapidez. No me moví de mi lugar, mucho menos desperté a mi primito. Por su parte, los pasos continuaron, acercándose a la puerta entreabierta de mi habitación, para, en el momento que dirigía la mirada hacia la oscuridad de esta, volver rápidamente hacia abajo. Esto se repitió unas 4 veces, hasta que decidí esperar y mirar con el rabillo del ojo. Me relajé al paso de unos minutos en completo silencio. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o el sueño jugándome una mala pasada. Esa tranquilidad no duró mucho. Los pasos volvieron, y esta vez más fuertes. Para empeorar la situación, el aire acondicionado se apagó de repente, como si estuviera en modo reposo, lo que hizo que el sonido fuera aún más claro. En ese momento, con el rabillo del ojo, miré hacia la entrada de las escaleras. ¿Qué demonios es eso?, pensé apenas vi aquello. Confieso que por el miedo no me podía ni mover. Permanecí en mi lugar, viendo a aquella figura de brazos largos y enormes manos asomándose sutilmente desde la parte alta de la entrada de las escaleras. Era inhumanamente alto y delgado. Su piel, grisácea o blanquecina, lo suficiente para distinguirse en la oscuridad. Con horror también pude notar su largo y oscuro cabello, aunque no demasiado abundante. Aquella cosa, lo que fuera, simplemente estaba ahí, mirándome como alguien espiándote torpemente. En este punto, creo que es obvio que no despertaría a mi primo. Él solo tenía 7 años. Si llegaba a gritar, quién sabe qué nos haría aquello. O tal vez mi tío despertaría. No sé, no podía pensar bien en ese momento, así que me quedé en silencio. Juro que pensé que aquello entraría, aunque en su lugar simplemente bajó las escaleras, pisando cada escalón con sus pies descalzos, vertiginosamente rápido. Pasaron unos minutos y nuevamente escuché pasos. En este punto ya no podía soportar el miedo. Ahí estaba, asomándose desde la parte alta de la entrada de las escaleras. Con mi corazón latiendo fuertemente, volteé mi laptop hacia la criatura, provocando que ésta se escondiera de inmediato para bajar nuevamente las escaleras. Sin pensarlo, desperté a mi primo de un empujón, arrastrándolo casi a la fuerza hasta el cuarto de mis primas. Para llegar, tenemos que pasar exactamente por donde sabía que estaba esa cosa. Ni modo, no hay de otra. Corrí con mi primo detrás de mí. El pobre no entendía lo que pasaba. «Tú solo corre», le decía. Cuando finalmente entramos al cuarto, nos acostamos en una cama desocupada, con mucho cuidado para no despertarlas. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho. No recuerdo en qué momento me dormí, aunque cuando amaneció, llamé a mi madre para que me fuera a recoger. No quería pasar otra noche en esa casa. Por más que me preguntó por qué repentinamente ya no quería visitar a mi tío, me negué a contarle. Hasta tiempo después pude finalmente abrirme con ella
y con otros familiares. De hecho, cuando le conté a uno de mis primos, sorpresivamente, él me creyó, pues ya había escuchado historias de otras personas que se han quedado a dormir en esa casa. Ahora tengo 24 años. Esta fue la historia más aterradora que he vivido. Es extraño porque cuando era niño veía cosas que ahora caigo en cuenta no debían estar ahí. Aquella casa fue la perdición de mi padrino y su familia. Su madre murió ahí y con el tiempo mi padrino y mi tía se divorciaron. No sé qué había en esa casa, pero bueno, no era. Para los que son de Maracaibo, se trata de una casa conocida como Casa Blanca, en el sector El Pilar. Gracias por leerme. Probablemente en el futuro cuente las vivencias de mi abuela, igual o más aterradoras que las mías, y la de mi tío, quien peleó con una criatura que, en México, conocen como Nahual. Nos vemos. Comunidad, muchas gracias por llegar hasta el final de estos relatos. Si el contenido fue de su agrado, por favor suscríbanse. Recuerden que actualizo material 2 veces por semana. Si quieres contar tu relato, envíalo a vocesdelabismo@gmail.com. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos.